Buen día, mis niñas y niños, y empezamos una nueva semana, lunes 21 de septiembre. Y hoy trabajaremos ¿por qué nos vacunamos? En el área de ciencia y tecnología. Empezamos la semana 25, día 1 de Aprendo en Casa. Desarrollo de la actividad. Hola, la semana anterior analizaste cómo prevenir las enfermedades y así cuidarnos en familia y comunidad. Leíste una noticia, aprendiste qué son las vacunas. También identificaste y operaste con fracciones y medidas en situaciones de salud. Y dialogaste sobre la importancia de las vacunas. En esta oportunidad conocerás algunas situaciones que se presentan en estos tiempos sobre la importancia de las vacunas en la prevención de las enfermedades. Nuestra meta: explicar en un resumen la importancia de las vacunas en el cuidado de nuestra salud. No olvidemos de leer nuestros acuerdos. Continuamos. Ahora vamos a empezar. Averigua en tu casa si alguno de tus familiares se vacunó contra la viruela. De ser así, pídele que te muestre la cicatriz que le dejó esa vacuna. Pregúntale cómo lo vacunaron y si conoce algún caso de personas que no se vacunaron, que se enfermaron de viruela. Después de dialogar, lee y copia en tu cuaderno la pregunta de investigación. ¿Por qué es necesario aplicarnos todas las vacunas que dispone el Ministerio de Salud? Escribe una o dos posibles respuestas sobre lo que tú crees al respecto. Anota al lado de cada respuesta una idea que lo sustente. Tus ideas son muy importantes. Recuerda, las primeras respuestas a la pregunta de investigación son tus hipótesis. Necesitas investigar más para dar una respuesta basada en investigación científica con argumentos basados en evidencias. En tu portafolio tienes registrado lo que has venido trabajando hasta hoy. Por tanto, sabes que para dar una respuesta basada en la ciencia necesitas información de investigaciones científicas que se pueden obtener de diferentes fuentes. Continuamos. Y la pregunta de investigación de hoy es: ¿por qué es necesario aplicarnos todas las vacunas que dispone el Ministerio de Salud? Y nuestras posibles respuestas, que son nuestras hipótesis, podría ser, una indicación es para prevenir las enfermedades, ya que las vacunas son nuestros escudos protectores, pues nos defienden de estas enfermedades. Otra podría ser para protegernos y defendernos de las enfermedades, porque las vacunas elaboran anticuerpos para no padecer la enfermedad. Bien, niños, y las ideas que fundamenten podría estar en lo que acabo de decir también. Entonces ustedes, con sus saberes previos ya de lo que han hecho la semana pasada, pueden desarrollar ahí sus hipótesis y sus ideas que fundamenten. Continuamos. Pero qué mejor que elaborar un plan sencillo para hacer una investigación. Escríbelo teniendo en cuenta los siguientes elementos. ¿Qué acciones organizadas realizaré? Observemos. ¿Qué haré primero? Entonces, una indicación puede ser analizar la pregunta. Recuerda tus saberes previos que ya había estado diciendo. Luego, ¿qué haré después? ¿O qué haré luego? Dar posibles respuestas a las preguntas de investigación de acuerdo a lo estudiado la semana anterior. Bien, ¿y qué haré después? Ahora sí, pueden ir colocando ahí, niños, y anota la lista de materiales o recursos que necesitarás. Por ejemplo, nosotros te proponemos la ficha ¿por qué debemos vacunarnos?, como fuente de información científica para responder a la pregunta. Y entonces vamos a anotar aquí en la lista de materiales o recursos que necesitaré. Ahí está. Entonces, como material 1, la ficha ¿por qué debemos vacunarnos? Material 2, entonces ustedes pues toda la información que van a buscar, ¿no? En textos informativos, afiches, videos, etc.
Por eso ahí también dice pues que si tienes en casa libros, revistas, algún documento impreso que te pueden ayudar, tienes que anotarlo en la lista. Y así también culminar el material 3. Continuamos. Seguimos aprendiendo. Para completar tu investigación, analiza la información que te proporcionamos en la ficha ¿Por qué debemos vacunarnos?, disponible en la sección Recursos. Al leer, centra tu atención en puntos como ¿cómo era la enfermedad de la viruela? Y van a responderlo aquí. Bueno, pues niños, yo te puedo decir pues que era terrible, se contagiaba fácilmente a través de las gotitas de saliva que se expulsaban al hablar. Vamos a ver la siguiente pregunta. ¿Cómo fue posible erradicarla del mundo? Y ustedes luego de leer van a responder aquí. La siguiente pregunta: ¿de qué otras enfermedades se puede contagiar un niño o niña cuando está en riesgo de contagiarse? Y respondan aquí. Por consiguiente, esta pregunta: ¿en qué material se mantiene más tiempo el virus que produce la enfermedad COVID-19? ¿Por qué será más peligroso hacer contactos con los plásticos? Y ustedes, niños, van a responderlo pues observando ahí hay un gráfico o un esquema y van a contestar aquí. Y luego, ¿hay esperanza de tener pronta la vacuna contra la enfermedad COVID-19? ¿Por qué? Bueno, ya sabemos que tenemos que esperar, pues porque recién se están disponibles, estarán disponibles en el primer semestre, dice, del 2021, ya que las pruebas demoran un buen tiempo. Bien, niños, ustedes van a leer y van a responder. Ahí. Muy bien, continuamos. Pero antes tienes que escribir tus respuestas breves a estas preguntas mientras lees la información. Y para eso vámonos a la información. Empecemos la lectura. Voy a leerles brevemente, luego ustedes harán su lectura individualmente. ¿Por qué debemos vacunarnos? Hace muchos años hubo una pandemia a causa de una enfermedad llamada viruela. Esta enfermedad infectó a una gran parte del mundo y millones de personas murieron. Felizmente, gracias a la vacuna, la enfermedad fue erradicada por completo de la faz de la Tierra desde 1980. Por tal motivo, su inventor, el Dr. Edward Jenner, es considerado como el científico que más vidas salvó en la historia de la humanidad. Observen la imagen y luego abajo, ahí está indicando de la fuente de donde se está sacando esta imagen. Continuamos. La viruela era terrible, se contagiaba fácilmente a través de las gotitas de saliva que se expulsaban al hablar o la ropa y las sábanas. Los que se salvaban quedaban con horribles cicatrices en la cara y el cuerpo que los marcaba para siempre, como están observando en la imagen. En la fotografía se ven dos niños, uno cubierto con las erupciones de la viruela en su cuerpo y el otro no. ¿Por qué la diferencia? El niño de la izquierda no estuvo vacunado y se enfermó. El de la derecha, gracias a la vacuna, no se enfermó. Una pena, ¿no es cierto? Es que la sociedad médica de la época de Jenner dijo una gran mentira. Los niños vacunados poco a poco se convertirán en vacas. Y ocurrió que la mentira influenció tanto en la gente que prefirieron no vacunarse y arrastrar las marcas de la enfermedad o morir irremediablemente. En 1966, la Organización Mundial de la Salud decidió erradicar la viruela, lo que se consiguió en 1980. Gracias a la vacunación masiva de la gente desde entonces, se ha dejado de vacunar contra esta enfermedad, salvo contadas excepciones. Las marcas de la vacuna. Dentro de los 5 días se forma una roncha pequeña en el área donde se aplicó la vacuna. Dentro de los 10 días, la roncha se llena de líquido y pus y alcanza su tamaño más grande. Y dentro de los 21 días, la roncha se seca y forma una costra. Y niños, si ustedes observan,
Ahí dice que la costra se cae después de unas 3 a 4 semanas y dejas una cicatriz. Esto se ha sacado, dice, o está adaptado de un link que ustedes están viendo, que luego se les va a pedir. Otra de las enfermedades que afecta frecuentemente a los niños es la poliomielitis. Los niños con esta enfermedad generalmente quedan con malformaciones en sus extremidades y casi siempre con una secuela de invalidez y la pérdida de habilidades motoras como caminar, correr, etc. Felizmente también esta enfermedad ha sido erradicada, al igual que la difteria, la meningitis y la rubiola congénita, gracias a las vacunas. Todavía se aplica la vacuna contra esta enfermedad a los niños y niñas de 2 meses y el reforzamiento a los 4 y 6 meses. Anualmente el Ministerio de Salud, MINSA, emite un calendario de vacunación para los menores. La gran mayoría de padres cumple con llevar a sus niños a sus controles y vacunas. Sin embargo, no es raro encontrarse con niños y niñas que enferman de sarampión, rubiola, papera, tos convulsiva y en las zonas frías del país se enferman de neumonía. En todos estos casos, la enfermedad se ha producido debido a que no han recibido sus vacunas oportunamente. El COVID-19 y las vías de contagio. Desde marzo del presente año estamos expuestos a enfermar del COVID-19, una enfermedad que se ha convertido en una pandemia, ya que afecta a un vasto número de personas de todo el mundo que se han contagiado por no cumplir con un conjunto de medidas fáciles de acatar. Se sabe que a ciertas edades y condiciones de salud, esta enfermedad es mortal. La enfermedad se transmite de persona a persona a través de las gotitas de saliva que expulsa una persona enferma al hablar, toser o estornudar. Estas gotitas pueden ser inhaladas por las personas que están cerca al enfermo y también quedarse en cualquier tipo de superficie, pasamanos, mesas, lapiceros, entre otros, y ser tocadas por las manos. El virus ingresa a nuestro organismo cuando nos tocamos los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar o respiramos el aire que rodea a un enfermo a menos de 1 metro de distancia. Según el tipo de superficie, el virus puede permanecer durante un tiempo. Observa la escala para algunos materiales. Cuanto más intenso el color, mayor es el peligro de enfermarse al tocar el material debido al tiempo que el virus puede permanecer en el material. O sea, estamos viendo aquí la escala en el esquema, ¿no? En los cuadros. Vean, el color suave va subiendo hasta estar más extenso. A eso se refiere. Los datos que te proporcionamos ocurren cuando la temperatura del ambiente es de 20 grados centígrados aproximadamente. Y ojo que el tiempo de permanencia del virus aumenta cuando la temperatura es menor a 20 grados centígrados. Y observen entonces ahí el cuadro para que ustedes puedan luego desarrollar las preguntas. Y también vean el gráfico adaptado. Vean de dónde lo han sacado, que van a preguntar. Y ahora, los niños y jóvenes también se contagian de COVID-19. Hemos escuchado en las noticias que el grupo de riesgo para contraer la enfermedad y fallecer está relacionado con la edad y el estado de salud de las personas. Sin embargo, en los últimos meses se han detectado situaciones alarmantes. Solo en el mes de julio se contagiaron con el virus cerca de 3.000 niños y niñas de entre 0 y 10 años de edad. En las últimas pruebas hechas a nivel nacional se encontró que de cada 100 personas, 30 estaban contagiadas, mientras que de cada 100 niños, 37 estaban contagiados. Este aumento notorio de niños enfermos es debido a que se han dejado de lado las recomendaciones sobre distanciamiento social, uso de mascarilla, tiempo y distancia de permanencia fuera de la casa, lavado de manos, etc.
Se estima que las vacunas contra el COVID-19 estarán disponibles recién en el primer semestre de 2021. Hay 170 vacunas que se están probando a nivel mundial, algunas de las cuales se espera que lleguen al Perú. Las vacunas en esta fase experimental se aplican para determinar si inmunizan a las personas que las reciben, si no tienen algún efecto negativo en la salud de las personas y para determinar cuál es la mejor vía para administrarla, ya sea inyección muscular, debajo de la piel, dentro de la piel u oral, etc. Esta prueba corresponde a la tercera fase de pruebas que se hacen con seres humanos. Las pruebas demorarán un buen tiempo todavía. Por esta razón no podemos bajar la guardia. Mientras se experimentan con las vacunas, debemos mantenernos a salvo aplicando minuciosamente las medidas de prevención recomendadas por la OMS, o sea, la Organización Mundial de la Salud, y las emitidas por el MINSA, el Ministerio de Salud de nuestro país. Estar sanos depende únicamente de nosotros. Y todo esto se ha sacado de fuentes adaptado del Peruano, el 13 de agosto de 2020, que lo obtuvo también de eSalud. Entonces, lean toda esa información también, niños. Ahora sí, con la lectura y el análisis de la información proporcionada, estás en condiciones de responder y escribir algo más sobre la pregunta de investigación. Pero para esto, niños, ustedes ya tienen que haber respondido las preguntas anteriores y que están prácticamente ahí los temas más interesantes subrayados. Entonces, vuelvan a leer la lectura, este texto, y a responder la pregunta de investigación: ¿por qué es necesario aplicarnos todas las vacunas que dispone el Ministerio de Salud? No olvides escribir una o dos argumentos con los que sustentes tu respuesta. Veamos. Entonces, ahora volvamos a hacer nuestra pregunta de investigación. ¿Por qué es necesario aplicarnos todas las vacunas que dispone el Ministerio de Salud? Ya hemos hecho una, la anterior, con lo que sabíamos de la vez pasada. Ahora tenemos más información luego de haber leído el texto y también con lo que les estoy mandando por interno a su WhatsApp de grupo. Bien, niños, ahora sí, a responder aquí algo más ya fundamentado y también las ideas que refuerzan tus respuestas. Compara tus respuestas iniciales, o sea, las primeras que has hecho en las diapositivas anteriores, con las que diste después de leer la ficha, o sea, con estas. Estas últimas son más completas. ¿Qué base sustentan tus nuevas respuestas? Y claro, pues ahora ustedes han leído más fichas. ¿Qué diferencia crees que hay entre la información que nos llega de las leyendas, creencias, comentarios, etcétera, y la información científica? Escribe un comentario al respecto a las diferencias entre tus respuestas iniciales, las anteriores, y tus respuestas después de la lectura, o sea, estas de aquí. Te sugerimos elaborar un cuadro como el siguiente. Veamos. Entonces aquí escriben sus respuestas iniciales cuando no habían leído el texto, luego sus respuestas finales ya después de haber leído el texto y todas las informaciones conseguidas, y vean qué diferencias hay entre unas y otras y escriban ahí. Ahora evalúa la confiabilidad de la información. Registra información del autor o los autores que has leído. Luego responde brevemente a las preguntas. Puedes utilizar el siguiente esquema para el registro de datos del autor. Ahora veamos criterios de confiabilidad de la información. ¿Qué harás primero? Dice, ¿es una persona, es un equipo o es una entidad? En este caso es una entidad. ¿Y qué es entidad? Bueno, pues son corporaciones, agrupaciones o sociedades de varias empresas. También son asociaciones de personas de una actividad laboral. Eso quiere decir entidad. Y es una entidad, pues, y era el periódico El Peruano.
¿Qué es el periódico El Peruano? Es el diario oficial del Perú. Fue fundado por Simón Bolívar en octubre de 1825. Ahí dice, encontramos las leyes que promulga el gobierno. Y esto pertenece pues a Editora Perú, que es una empresa del Estado. ¿Ya? Entonces, ahí colocan todas las publicaciones y normas jurídicas. Ahora dice, ¿qué tipo de entidad? Si decimos que es una empresa del Estado peruano, ahí dice universidad, gobierno, empresa. Entonces, ahí ya están colocando. Y con esto van a responder la siguiente. Observa quién es el autor. Entonces ahí hemos visto pues primero que todo esto está extraído del diario El Peruano. Y también les estaba diciendo que hay algunas otras fuentes más, ¿no? Pueden también colocar eso. ¿Pertenecen a alguna entidad? Sí. ¿Cuál? Entonces vayan colocando ahí. ¿La entidad es reconocida? ¿Por qué? Claro que es reconocida porque es la empresa del Estado peruano. Entonces vayan colocando, niños, según lo que ustedes están también leyendo. Ahora sí, felicitaciones, realizaste la actividad que te hemos propuesto. Estamos seguros de que hoy aprendiste lo importante que son las vacunas y la necesidad que tenemos de vacunarnos para evitar enfermedades que ponen en riesgo nuestra vida. Este aprendizaje sumado al que lograste los días anteriores te ayudarán a comprender que las vacunas son necesarias para proteger nuestra salud, la de nuestros familiares y de la comunidad. A continuación, selecciona lo que crees que puedes incluir como producto de tu trabajo y anota lo que presentarás a tu familia. Entonces, con tu familia, organiza cómo presentarás tus nuevos aprendizajes sobre las vacunas. Revisa tus anotaciones, reflexiones, respuestas a las preguntas sobre la lectura, etc. Cuenta a tus familiares que hiciste un plan de investigación. Menciónales también que tus nuevas respuestas tienen base científica, pues has leído textos científicos que te ha proporcionado la lectura. Hazle conocer lo que se sabe de las vacunas para el COVID-19 y en qué fase de investigación está la mayoría de estas. Preséntales un cuadro de comparación entre la viruela y el COVID-19 como el que te mostramos a continuación. Escribe en los espacios largos o marcas con un visto bueno los cuadros pequeños donde corresponda. Y veamos entonces la tabla de semejanzas entre la viruela y el COVID-19. Observemos. Criterios de comparación. Tipo de germen que la causa. ¿Cuál es el tipo de germen o qué es el germen en este caso? Germen son las bacterias, virus, hongos que pueden causar las enfermedades. Y en el caso de la viruela fue un virus que se llama pues variola. Y el contagio. ¿Cómo fue su contagio? En la viruela fue pues de persona a persona por medio del contacto de fluidos corporales infectados. Ustedes lean los textos para que puedan también sacar su información. Y en COVID-19 también el germen fue un virus, ¿no? ¿Y cuál fue el virus? El coronavirus, pues niños. Y su contagio, ya ustedes saben cómo es el contagio. Y escríbanlo ahí. Ahora, extensión de la propagación. Bueno, pues niños, en el texto está. También les he enviado más informaciones para que ustedes puedan leer. En este caso de la viruela, dice si es brote, epidemia, pandemia y del COVID. En ambos casos ya saben cuál es, ¿no es cierto? Ya saben cuál es. Entonces van a poner un check en los cuadros pequeñitos. Luego dice el riesgo de mortalidad. En ambos casos es poco, mediano y mucho. Y también ustedes saben cuál es y respondan. ¿Hay vacunas? En la viruela ustedes leyeron que ya hubo la vacuna. ¿Y en el COVID-19?
¿Sí? ¿O está en proceso de investigación o no? A ver, ustedes van respondiendo ahí. ¿A quiénes afecta en la viruela y en el COVID-19? ¿A ancianos, niños o a todos? Entonces, respondan con toda la información que han tenido. Hazles saber quiénes son los autores de los documentos que han servido de base para la lectura que te hemos alcanzado, un tema urgente para tratar con tu familia. Y ustedes ya niños todo eso han contestado de los autores, que hemos hablado también del peruano, que se ha sacado también de ahí, ¿no? Bueno, todo eso explícale a tu familia. Coméntales del peligro del contagio de COVID-19 en las niñas y los niños y razona con ellos sobre qué medidas es necesario reforzar, ¿ya? ¿Qué medidas es necesario reforzar para evitar que te enfermes de COVID-19? Juntos, pónganse de acuerdo sobre lo que harán en lo sucesivo. Tomen en cuenta las reglas que se han dado sobre la salida de las niñas y los niños a la calle. Tiempo, distancia de recorrido, mascarilla, distancia social, desinfección de manos y de la ropa al retornar, etc. Ahora, reflexiona. Recuerda la meta, explicar en un resumen la importancia de las vacunas en el cuidado de nuestra salud. Ahora reflexiona y responde las preguntas. Observemos entonces. ¿Lograste la meta? Explicar en un resumen la importancia de las vacunas en el cuidado de nuestra salud. Explícalo con un ejemplo ahí. Tienes espacio para hacerlo. Y continuamos. ¿Qué logro tuviste y qué te falta mejorar? Escríbelo ahí. Escribe en tu cuaderno sobre lo aprendido en esta actividad. Responde a las siguientes preguntas. Escribe sí o no en cada caso. Si deseas, puedes hacer dibujos. Observe. ¿Investigaste para alcanzar la meta? ¿Qué hiciste para investigar? ¿Trazaste tu plan de investigación? Respondan ahí. O también un dibujito, dice. ¿En tu plan incluiste los pasos a seguir? ¿Cuáles? Y todo eso han estado elaborándolo en las diapositivas anteriores. Continuamos. ¿Lograste dar respuesta a la pregunta de investigación? ¿Por qué es necesario aplicarnos todas las vacunas que dispone el Ministerio de Salud? Escribe un resumen sobre lo que lograste averiguar al respecto. Escríbanlo ahí, niños. Ahora, autoevalúate. Compara tu resumen con la lectura que te hemos proporcionado. Después de comparar, revisa las respuestas que diste a las preguntas sobre la lectura y ponle un visto bueno a lo que esté bien y reescribe cuando no lo esté y corrige lo que tengas que corregir. ¿Qué ideas importantes esperamos que hayas aprendido? Pues niños, estas ideas importantes son pues que las vacunas son la mejor forma de prevenir las enfermedades cuando se aplican a los bebés, las niñas y los niños. Estos se hacen inmunes a muchas enfermedades. Vacunarnos nos salva la vida. Las vacunas generan anticuerpos, defensas en el organismo que neutralizan o destruyen a los gérmenes que causan las enfermedades. Recuerda, organiza en tu portafolio tus apuntes y resúmenes, pues te servirán de mucha utilidad para tus próximos aprendizajes. Al revisarlos podrás evaluar tus logros y tus dificultades. Sabrás qué aprendiste, y cómo lograste corregir tus errores. También te ayudará a formular tus próximos planes de investigación. Para favorecer el desarrollo emocional de su hija o hijo, es importante que como familia tenga claro que cada niña o niño tiene la capacidad de aprender de forma y ritmo diferente. Sean pacientes y afectuosos. Recuerde utilizar palabras de ánimo para la niña o el niño. Refuercen sus logros y también los comportamientos que favorecen a sus aprendizajes, queridos papitos.
Bien, niños, ahora sí mis felicitaciones. Hemos terminado nuestra clase de investigación de hoy y sé que ustedes lo están haciendo muy bien. Yo los espero por nuestro grupo para cualquier información. Por eso, desde ya, su medallita del saber. Conmigo, hasta más tardecito. Un abracito cariñoso a cada uno de ustedes.